Todo el mundo actúa como si todo lo que está pasando fuera culpa de Irán. Pero Irán no empezó esta guerra. Y enseguida te responden, pero ellos empezaron esta guerra hace 47 años. Bueno, eso no es del todo cierto. Fuimos nosotros quienes decidimos que todo lo que propusieran, todo lo que defendieran o quisieran, era de alguna manera malo. Y por eso financiamos al señor Saddam Hussein, presidente de Irak, con enormes cantidades de dinero. Le financiamos para que fuera a la guerra contra Irán, con la esperanza de que Irán estuviera postrado, débil, sin la mayor parte de su cúpula militar, con su equipo anticuado, y que los iraquíes, con nuestro brillante asesoramiento, recordadlo, nuestro brillante asesoramiento militar una vez más, pudieran invadir rápidamente los campos petrolíferos de Irán. Y la gran ventaja en ese momento era que la gente que vivía en esas zonas de Irán era en su mayoría árabe. Así que él dijo, el nacionalismo árabe triunfará y el nacionalismo árabe derribará a Irán. ¿Te suena familiar? Al final, no funcionó. De hecho, los árabes de Juzestán, que eran en su mayoría chiíes, no todos, pero la mayoría, decidieron que su ciudadanía y su lugar dentro de Irán eran mucho más importantes para ellos que entregar sus vidas a Saddam Hussein. Allá. ¿Cuántos murieron? Desde luego, entre 300 y 500.000 personas iraníes. Lucharon con enorme tenacidad y al final, la guerra terminó con Irán controlando sus propios recursos petroleros, que era lo más importante. Se lanzaron cohetes y misiles unos a otros. Y la verdad es que ninguno de nosotros prestó demasiada atención. Solo mirábamos lo que hacía Saddam. Pero una vez más, los iraníes aprendieron mucho de aquello. Y aquí estamos ahora. Seguimos discutiendo que de una forma u otra, Irán nos incomoda, que representa una amenaza enorme, y que si no destruimos Irán y lo ponemos bajo control, millones de terroristas invadirán el mundo, y así sucesivamente. Todo eso es un disparate. ¿Quién quiere eso? Es una propuesta israelí. Es una agenda israelí. Y esa agenda está financiada por multimillonarios en Estados Unidos que le compraron a Trump la Casa Blanca. Lo mínimo que podían hacer después de haber comprado el Congreso para sus propios intereses. Podrían comprar también la Casa Blanca. Total, ya lo poseen todo. Sí, lo tienen todo ahora mismo. ¿Y qué obtenemos a cambio? Pues a Marco Rubio, a Pete Hegseth, a Donald Trump, a J.D. Vance y a todos los demás que son leales hasta el final a la agenda israelí. Cualquiera que piense lo contrario está equivocado. Si no eras una persona que pusiera a Israel por delante, no ibas a conseguir un puesto en la administración. Y no lo ocultan, así que estamos atrapados porque nos metimos en una guerra sin entender realmente lo que estábamos haciendo. Mira, una de las primeras cosas que hay que hacer es decir, un momento, vamos a entrar en Irán, ¿verdad? Y alguien dice, queremos bombardearlo. Vale, ¿qué queréis bombardear? Pues sus instalaciones nucleares, esto y lo otro. Y en poco tiempo, la lista de objetivos pasa de 10 cosas críticas a 1000. Y claro, luego dicen, bueno, esos objetivos ya están destruidos. ¿Qué hacemos ahora? Pues buscaremos más objetivos. Es más o menos donde estamos. Y entonces alguien dice, ¿y las fuerzas terrestres? Uy, fuerzas terrestres. Eso podría significar muchas bajas, y a los estadounidenses no les gusta eso. Y por cierto, no tenemos un ejército lo bastante grande como para hacer nada. Y todo esto, ya sabes, va creciendo y sigue adelante. Ahora nos resulta imposible atravesar el estrecho. Nos resulta imposible tomar el control del estrecho. Tenemos miedo de que si lo intentamos perdamos barcos. Así que ahora tenemos, entre comillas, un bloqueo. Bueno, aquí va una obviedad que quizá todos deberían entender, incluido el señor Rubio. Los petroleros que llevan crudo a China, a la India y a Japón. Están pasando por el estrecho. El petróleo está llegando a esos países. Irán está exportando petróleo, no solo por el estrecho, sino también por tierra. Así que la idea de que de una forma u otra, Irán está siendo reducido a un estado de pobreza total, pánico y anarquía, es falsa.
No es cierto. Entonces, ¿de qué sirve el bloqueo? ¿Qué está consiguiendo? ¿Está marcando alguna diferencia? Bueno, lo que significa es que mientras sigamos jugando a este juego, ningún barco con destino a Estados Unidos o a Israel, o que lleve bandera israelí o estadounidense, va a pasar por el estrecho. Eso es claro. Pero todos los demás, y por cierto, cuando mencioné a China, Rusia, India, por ejemplo, y Japón, los japoneses, desde luego, en los 3 primeros petroleros que pasaron, no pagaron ningún peaje. China, Rusia y Japón no están pagando peajes. Los únicos a los que se les exige pagar son los países que de una forma u otra se han alineado con nosotros o con los enemigos de Irán. Ellos sí están pagando, pero aún así están transportando combustible, petróleo y otras sustancias por el GFOR hacia sus destinos. Así que sinceramente, no tenemos idea saber global. Lo estoy intentando entender. Siguen diciendo que eso les está destrozando económicamente. Lo oyes una y otra vez. Están convencidos de ello. No veo ninguna prueba de eso, la verdad. Parece que todo el mundo olvida que hay una frontera terrestre enorme. Y además está el Mar Caspio. Todo eso puede entrar y salir del país sin que nosotros intervengamos. En el fondo, estamos engañándonos a nosotros mismos. Vivimos en una burbuja y esa burbuja nos dice que estamos ganando. Pero cuando sales de la burbuja, todos los demás saben que no es así. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Doug? Que Trump está rodeado de suficiente gente, un grupo escogido, que sigue dispuesta a mantener ese argumento. Así que, incluso cuando acabamos de escuchar cuál es la situación diplomática, o si están hablando o no, acabamos de oír a Rubio explicar lo que está pasando ahí. Y luego tenemos a gente del otro lado diciendo, mira, esas conversaciones no van a funcionar de todos modos, así que recurramos a la acción militar. Aquí está el exagente de la CIA, Dan Hoffman. Nos resulta muy difícil continuar con las negociaciones cuando no tenemos eso. Cuando Irán controla el estrecho de Hormuz, tiene mucha capacidad de presión. El régimen ahora mismo está en manos del general Bahidi y de los sectores más duros de la Guardia Revolucionaria, y están avanzando con sus objetivos estratégicos. Recordemos que Irán es, en cierto modo, un socio menor, pero forma parte del eje de dictaduras estrechamente alineadas con Rusia, China y Corea del Norte. Desde luego, para Rusia y para China, Irán busca reducir o eliminar por completo la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Eso está detrás de todo esto. No veo una forma de dar marcha atrás mediante la negociación, a menos que haya nuevos ataques militares. Lamento decirlo, pero creo que vamos a tener que reanudar los ataques militares. Si queremos llegar a un punto en el que tengamos la capacidad de presión necesaria para conseguir el acuerdo que queremos, un acuerdo mejor el Hagaz Sepoa sobre el que se va a desejar al presidente y probablemente su legado en política exterior, creo que va a estar a punto de suceder. Así que, Doug, el argumento de que más ataques son lo que nos dará por fin la influencia que necesitamos, esa es la mentalidad. Bueno, analicemos un poco esta narrativa sionista judía que él acaba de presentar. Una narrativa que se escucha en todos los medios de comunicación principales de Estados Unidos y en buena parte de Europa Occidental. Y eso por razones obvias. Las personas que están al mando pertenecen a esa categoría. No es exacta, es engañosa. Pero él señala algo que es dolorosamente evidente, y es que ahora mismo no podemos lograr una victoria militar sobre Irán. Eso es imposible. Entonces, ¿qué haces si no puedes ganar militarmente? Pues normalmente negocias y consigues el mejor acuerdo posible, pero no puedes hacerlo. Eso es inaceptable. Toda su vida, señor presidente, todo su mundo será juzgado en función de lo que haga en el Golfo Pérsico. Y admito abiertamente que lo que hacemos en el Golfo Pérsico ya ha tenido un impacto. Se ha demostrado que no somos invencibles.
Se ha visto que nuestras fuerzas, que son muy buenas y capaces de muchas cosas, no están diseñadas para hacer lo que les hemos pedido. Y eso es cierto. Además, se está ignorando el enorme impacto que todo esto está teniendo en el mundo, y también en nosotros, y lo negativo que resulta. Y solo puede empeorar si no cambiamos las condiciones actuales. Pero esas condiciones no se pueden cambiar por la vía militar. Entonces, ¿qué haces? Pues intensificas el ataque, tienes que atacar más objetivos, tienes que matar a más gente, y al final descubres que solo hay un camino posible, y es el arma nuclear. Y la gente dirá, bueno, señor presidente, usted no es un hombre de palabra, no tiene valor si no usa un arma nuclear contra gente malvada. Claro que ya sabes, eso de quién es malvado y quién no, ahora mismo es algo muy discutible. Pero creo que ese es el siguiente paso. Y creo que es importante que tengamos presente que eso se acerca. Lo que tenemos que entender es que si eso llega a plantearse en serio, de cualquier manera o forma, las consecuencias en todo el mundo serán extremadamente profundas. Ya sabemos que Pakistán posee un arma nuclear. Por supuesto que sí. La tienen desde hace muchos años. Y contrariamente a lo que muchos esperaban, los pakistaníes islamistas más radicalizados nunca la han usado contra nadie. La veían como un elemento de disuasión necesario para evitar una guerra de exterminio que, según ellos, podría haber lanzado la India contra ellos. Bueno, ha resultado que la India también tiene su propio elemento de disuasión. Y eso, francamente, ha contribuido a mantener la paz en el subcontinente indio. Ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a dar ese paso. Pero ahora tenemos una situación distinta. Israel, no nosotros, sino Israel, está inmerso en una guerra de conquista en Oriente Medio. Su ejército se está desmoronando. Tienen serios problemas de moral. Han perdido a mucha gente. La población no quiere luchar. Pero eso no importa, porque todavía tienen la fuerza aérea. Y la mayoría de las personas a las que atacan no tienen defensas antiaéreas. Mientras los atacados no tengan defensas antiaéreas dignas de ese nombre, pueden bombardear prácticamente a su antojo, donde quieran y contra quien no les guste. En segundo lugar, esta guerra de qué sería. Solo hay que mirar los uniformes de los soldados israelíes. Y muestra el Sinaí bajo control israelí, Jordania, partes del norte de Arabia Saudí, la mitad o más de Siria, parte del norte de Irak y la mayor parte del Líbano. Ese es el objetivo. Y ahora mismo hay un consenso creciente de que esto tiene que detenerse. Y ese consenso está en el mundo islámico. Los estados árabes son demasiado corruptos, demasiado codiciosos y demasiado temerosos, es decir, sus élites, como para hacer algo. Así que la tarea recae en los estados no árabes. Los estados no árabes que se oponen firmemente a esto son Turquía, Estambul, o mejor dicho Ankara, Pakistán y obviamente Irán, Teherán, Islamabad. Esas son las capitales, esos son los estados que se oponen. Y hay conversaciones en marcha. Hay gente que dice que ha llegado el momento de entregar armas nucleares, de una forma u otra, aunque sea de manera temporal, a Irán y a Turquía en particular. Que se les dé eso como elemento disuasorio para poner fin a esta guerra. Esto es muy peligroso, como todos sabemos, porque el señor Netanyahu tiene armas nucleares. Todo el mundo lo sabe, al menos unas 300 más o menos. Si él piensa que eso podría ocurrir, ¿qué le impediría lanzar un arma nuclear? Respuesta rápida. Nada. Nada. ¿Qué pruebas hay de que escuche lo que le dice Washington o de que siga las instrucciones del presidente de los Estados Unidos? Nada. Sí. No sé qué va a pasar, pero creo que es importante tener todo esto presente. Y si de verdad quisiéramos poner fin a esta guerra terrible, absurda, estúpida y autodestructiva con Irán, cortaríamos el grifo a los israelíes de inmediato y diríamos, muy bien, no queréis participar en un acuerdo negociado que estamos alcanzando con Irán. Pues de acuerdo, a partir de ahora estáis por vuestra cuenta.
nosotros vamos a llegar a un entendimiento con los iraníes. También creo que los israelíes, todavía hay personas sensatas y equilibradas en Israel, dirían, un momento, ¿quieres decir que Estados Unidos se niega a apoyar nuestra guerra de asesinatos masivos y expulsiones en Gaza, en Líbano o en cualquier otro lugar donde queramos librarla? Quizá deberíamos pensar en detenernos. Porque, ¿cuánto tiempo podríamos resistir en esta región sin el apoyo incondicional de Estados Unidos? Pero aún no estamos preparados para llegar a ese punto. Pero en realidad, eso es lo que tiene que pasar. Pero no está ocurriendo, Doug, porque los neoconservadores todavía tienen al menos una bala de plata más. Aquí está Hoffman explicando esa bala de plata. Hay muchas opciones de ataque. Hay ataques contra las instalaciones militares de Irán, contra sus misiles balísticos y sus drones, y también contra su programa nuclear. Pero también existen los llamados ataques de decapitación. Y estoy bastante seguro de que dentro del amplio abanico de opciones que está considerando el ejército estadounidense, e Israel también, hay más ataques de ese tipo. En otras palabras, si el actual liderazgo iraní no quiere negociar, quizá la próxima generación sí lo haga. Así que podemos hablar con los nuevos líderes, Doug. Solo tenemos que llegar al siguiente nivel. Esas son las personas que estamos buscando. Entonces podremos resolverlo. ¿Crees que están apostando todo a eso? Bueno, sabemos por experiencia que esto funciona así. Sabemos que si en una empresa quitas a un director general, lo sustituyen por otro. Y si ese nuevo director no da resultado, no funciona, lo cambias por uno más. Lo que no entienden es que no cambia nada por el simple hecho de eliminar a un cierto número de personas que ocupan cargos de autoridad, como si por eso el mundo entero fuera a desmoronarse. Volvemos a esa suposición falsa de que Irán es lo que yo llamo otro estado Sykes-Picot. Los estados Sykes-Picot son lugares como Arabia Saudí, Jordania, Irak y así sucesivamente, Siria, y al final también Israel. La idea de que si controlas a los que están arriba, todos los demás se van a someter por miedo. Eso no va a pasar en Irán. No hay voluntad de ver a Irán por lo que realmente es. Es un estado civilizacional en su esencia. Es una gran nación. Ha existido durante más de 2.500 años, y algunos dirían que incluso más. Tiene su propia cultura, su propia historia, su propio modo de vida. Posee un alto capital humano. Tienen gente con la inteligencia y la capacidad de operar a un nivel muy alto en campos como la cohetería, las armas nucleares. Entonces, deve formis el ciberespacio, la inteligencia artificial. Tío Efto, discípulo fin que Irán es aún menor. No lo es. Es una gran potencia y está volviendo a la vida de una forma que ninguno de nosotros esperaba cuando empezó esta guerra. Se están convirtiendo en una potencia cada vez mayor, día tras día. Saben perfectamente la influencia que tienen y no van a retirarse a un rincón ni a esconderse por miedo. Eso no va a pasar. Ya vivimos algo parecido con Rusia. Ya sabes, Rusia es débil, Rusia se va a desmoronar, Rusia es corrupta, Rusia esto, Rusia lo otro. Pero hoy Rusia es más fuerte que nunca, al menos en mi vida, en los últimos 30 o 40 años. Así que no, esto es una locura, es absurdo, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Llevamos haciendo esto de la decapitación desde siempre. Doug, dirías, supongo que dirías, que Irán está en una posición más fuerte y mejor que antes de la guerra. Estratégicamente, sin duda. Y por mucho daño que hayan sufrido, saben que pueden recuperarse. Y parece que nosotros no lo entendemos. Van a recuperarse. Probablemente lo harán con más fuerza y mejor que nunca antes. Su sociedad ahora es mucho más cohesionada. Yo diría que a estas alturas probablemente esté más cohesionada que la sociedad israelí. Me habías enviado un análisis sobre el gas de Paul Sankey. Déjame ver el fragmento de lo que estaba diciendo. Las reservas de gasolina en Estados Unidos están cayendo en picado.
Lo que hemos visto aquí es el mayor movimiento en 13 semanas de toda la serie histórica. Es interesante señalar que en las 13 semanas anteriores se había registrado un aumento récord en ese mismo periodo. Así que, de nuevo, partíamos de niveles de inventario altos. Pero sin duda, lo que estamos viendo ahora en la gasolina estadounidense es una reducción extremadamente rápida. Y la mayoría coincidimos en que entre junio y julio, es decir, a medida que avanza junio y entramos en julio, será un momento crítico cuando podríamos tocar fondo en los tanques. Creo que Paul Sankey tiene razón. No es el único que lo dice, pero es alguien a quien merece la pena escuchar. Tiene mucha experiencia en este sector. Y lo que está diciendo básicamente es que con la dirección que llevamos ahora mismo, probablemente toquemos fondo a mediados o finales de julio o como muy tarde a principios de agosto. Y eso se debe a que estamos vendiendo parte de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida está pensada para contener los precios, sobre todo de la gasolina, pero también del combustible para aviones. Y algunas de esas ventas se están haciendo dentro de Estados Unidos para uso interno, mientras que otras se están llevando a cabo para ayudar a países amigos en el extranjero. Recordad que todas esas personas, como los japoneses, los coreanos y otros, nunca fueron consultadas sobre la absurda idea de ir a la guerra con Irán. Pero vamos a quedarnos sin margen de maniobra, y sospecho que muy pronto detendremos todas las exportaciones de crudo iraní, con algunas excepciones, como el petróleo de esquisto, que requiere un refinado especial que nosotros no podemos ofrecer. Pero aparte de eso, creo que veremos un embargo autoimpuesto, en el sentido de no exportar nada más. Y la pregunta es, ¿qué pasará con nuestra economía? El acero y el petróleo han sido, durante los últimos siglos, los grandes indicadores de la fortaleza, la prosperidad y el poder de una nación. Y esos indicadores, ahora mismo, no son nada alentadores. Y a eso podemos añadir toda la situación con los fertilizantes. ¡Ay Dios! Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo haces para que la gente entienda que al final el fertilizante es vida? Toda esa revolución verde, esa energía verde que vivimos en los años 50 y 60 cambió el mundo por completo. Duplicó la población del planeta. Hemos podido alimentar a la gente a una escala que antes ni imaginábamos. Pero sin nitrógeno, sin fósforo, sin esos otros componentes, estamos en un buen lío. Y lo que no siembres hoy, no lo comes dentro de 6 meses. Además, lleva tiempo que esas cadenas de suministro se pongan en marcha. Esas cadenas de suministro están en problemas. ¿Por qué? Bueno, los camiones funcionan con diésel. ¿Qué van a hacer? Tienen que hacer las entregas. Es algo que da miedo. Y por eso escuchar a alguien como Rubio, que lanza este tipo de, eslóganes vacíos y promesas vacías, resulta tan inquietante, porque nadie quiere asustar a la gente. Pero sinceramente la gente debería estar asustada ahora mismo. Porque con lo que hemos hecho al atacar a Irán, usalan perjudicado el desatensteming. Hemos puesto desramar marlación mundial en nemengrid por alto. Ha alterado el mundo entero. Ahora mismo vamos bien en cuanto a suministros, pero eso no va a durar. Bueno, nadie presta atención al número de agricultores que están declarándose en bancarrota. No pueden permitirse comprar fertilizante. El precio está por las nubes. ¿De qué sirve un fertilizante que no puedes pagar? ¿Hasta qué punto se puede subvencionar eso? Ahora mismo, en la India, están subvencionando todo lo que pueden para intentar mantener la situación bajo control. Pero incluso ellos están preocupados. El propio gobierno lo está, por lo que pueda pasar en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo puede seguir así antes de que todo se venga abajo? Hay otras cosas que hay que hacer. ¿Sabes? Necesitamos más energía nuclear. Seamos francos, eso es vital y esencial. ¿Hay aspectos de la energía verde que se puedan reactivar? Sí, claro que los hay. Pero vas a tener que hacer mucho más con el carbón.
Recuerda, el carbón, esa cosa malvada de la que todo el mundo quiere deshacerse, que sí es sucio, desagradable y malo. Bueno, los indios, y creo que también los japoneses, van en esa dirección. Sé que en China lo están haciendo. Están licuando el carbón. Se puede hacer, y funciona. Vamos a tener que hacer todas esas cosas, pero en Washington tiene que haber no solo un sentido de urgencia, sino de emergencia. Y no lo veo. No veo ninguna señal de eso, ni en el presidente, ni en nadie más. Porque lo primero que debería hacer cada mañana cualquier persona que asesore al presidente es decirle, Señor, acabe con la guerra, salgamos, deténgalo, ya resolveremos los detalles después. Ahora mismo tenemos que salir. Ya ha echado a esa gente, Doug. No va a reunirse cara a cara con ninguno de ellos, ni siquiera con los que insinuarían algo parecido a lo que acabas de decir. Sí, creo que sí. Sabes, justo ayer, Doug, sé que publicaste la conversación nacional llamada All for What, y entras en muchos detalles interesantes sobre lo que tiene que pasar, lo que ya debería estar pasando. Y me gustaría prepararlo un poco antes de que hables de lo que comentabas en ese video con Megyn Kelly, que estuvo en un podcast ayer mismo. Y ya sabes lo cercana que fue al presidente durante un año. Hizo campaña por él, habló en sus mítines, en fin, era una auténtica, ya sabes, leal al movimiento MAGA. Veamos cómo está describiendo Megyn Kelly el movimiento MAGA en este momento. Desde el principio, él ha definido lo que es y lo que no es MAGA. Y me dijo personalmente, MAGA sentirá lo que yo quiera que sientan. Les diré cómo deben sentirse sobre esto, aquello o lo otro, y así será. Y en eso ha tenido toda la razón. El problema para Trump ahora es que ha definido MAGA literalmente como aquellos que están de acuerdo con Mark Levin. Si no estás de acuerdo con Mark Levin, no eres MAGA, lo que significa que debes de ser un neoconservador cuyo principal interés es lo que más conviene a Israel. Y eso reduce MAGA a casi nada, a un simple resto. ¿Y eso qué es? No es grande, no es importante, no es moderno, no atrae a los jóvenes, no tiene futuro. Igual que Mark Levin es viejo, está enfadado y se está apagando. Esas son las personas que, bueno, los seguidores más fieles, los que sienten exactamente lo que Trump quiere que sientan, son los que te acosan por decir lo que piensas sobre Thomas Massie. Tienen derecho a su opinión, claro, pero no representan al Partido Republicano. No representan a la derecha y desde luego no representan el futuro. La gente está despertando, y algunos de sus defensores más firmes, sus leales, se han convertido justo en lo que has oído que Megyn describía con sus propias palabras. ¿Y no es eso parecido a lo que tú decías? ¿Y todo esto para qué? ¿Qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Intenté responder y animé a todos a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Quién nos gobierna? Puede parecer una pregunta tonta para algunos, pero tenemos que hacerla. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién dirige este país? ¿Quién decide las respuestas a las grandes cuestiones? Desde luego, no es el pueblo estadounidense. Nada de lo que está ocurriendo ahora es algo por lo que el pueblo estadounidense habría votado. Y están empezando a darse cuenta de que da igual a quién votes, porque los dos partidos son rehenes de los mismos lobbies. Ahora, solemos hablar sobre todo del lobby israelí y de los multimillonarios que lo apoyan. Eso forma parte del problema. Pero hay otros lobbies, ya sean del sector agrícola, del sector tecnológico o de otros ámbitos. Hay muchos grupos de presión que influyen en las grandes decisiones políticas. El pueblo estadounidense no está representado y tiene que llegar a la conclusión de que, si quiere estar representado de verdad, si alguien va a defenderle, expresar sus intereses y actuar en consecuencia, entonces tiene que moverse en una nueva dirección. Y eso es en el fondo lo que busca esta conversación nacional. Queremos sentar las bases de un movimiento de un tercer partido. Queremos ver hasta dónde puede llegar, cuánta gente podemos atraer, cómo reclutamos a esas personas y cómo hacemos que funcione.
Esto no es algo que tenga que tardar mucho. Puede pasar rápido. Pero creo que va a suceder más deprisa que nunca, porque el sufrimiento que está viviendo el pueblo estadounidense va a aumentar en los próximos meses. Y la gente del gobierno lo descartó diciendo, no pasa nada. Podemos imprimir más dinero. Podemos seguir imprimiendo durante otros 10 años antes de que ocurra algo. Bueno, mirad el mercado de bonos en el Reino Unido ahora mismo. Mirad lo que está pasando en Londres. Ese gobierno pende de un hilo. Nosotros vamos por el mismo camino. Estas cosas no se pueden controlar. Y la idea de que simplemente imprimir más dinero va a resolver todos los problemas es un callejón sin salida. Así que creo que eso es, en el fondo, lo que intenté hacer con esto. Que la gente entienda que en realidad hemos sido tomados por una minoría de personas muy ricas que son las que mandan. A ellos no les importamos en absoluto, bajo ninguna circunstancia. Y esto tiene que parar. Pero la única forma de detenerlo no es ir a Washington y pedir ayuda a quienes crearon el problema. No van a hacer nada por nosotros. No les interesa. Mira todo el tráfico de información privilegiada. La gente dice, bueno, vamos a darles una oportunidad a los demócratas. Ya la tuvieron. La han tenido muchas veces. Y no ha mejorado nada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Tony Blinken y Marco Rubio? Ninguna. Despertad. Toda esta gente está comprada y pagada, y vamos a tener que alejarnos de ellos. Porque la gente pregunta, ¿podemos hacerlo? Bueno, alguien me dijo, Doug, eso va a costar mucho dinero. Y yo respondí, sí, lo sé. Y va a hacer falta gente con mucho poder económico detrás, pero se puede hacer. Hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, creo que sí. O no vamos a durar mucho. Lo que tenemos que hacer es construir una nueva república. La antigua está en sus últimos días. Y no hay nada malo en eso. Todas las grandes potencias, todas las grandes naciones pasan por esto. Solo tenemos que construir una nueva república. Amén. Quiero que todo el mundo visite mcgregorwarrior.substack.com. Ahí podéis encontrar todo el trabajo de Doug, todos sus escritos. Está todo ahí, bien organizado para vosotros. Sí, muy pronto tendremos algunas cosas nuevas ahí. Y agradezco mucho los comentarios de todos. Han sido de enorme ayuda. Sí, no hay nada como recibir comentarios, ¿verdad, Doug? La gente no tiene miedo de decirte lo que piensa, sobre todo cuando te muestras accesible con ellos. Y los leo, y de verdad estoy muy agradecido, porque la mayoría son mensajes con contenido, con sustancia. Ya sabes, los pocos que son vulgares, desagradables o groseros, simplemente los dejas pasar. Y no nos preocupamos demasiado por las amenazas de muerte. Esas cosas siempre están ahí. Siempre hay alguien que me amenaza en algún supermercado o en cualquier otro sitio. Bueno, vale. No voy a vivir con miedo por esas tonterías. En absoluto. Mira, sabes que estás haciendo algo bien cuando empiezan a llegar las amenazas de muerte, porque eso significa que eres una amenaza. Y eso es lo que eres, Doug. Muy bien. De acuerdo, Doug. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu ayuda. Siempre me encanta escuchar tu punto de vista. De verdad, gracias. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Gary. No te olvides de contárselo a tus amigos, a esos que disfrutan escuchando podcasts. Diles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Ellos tienen que saber lo que tú sabes. Pueden encontrarlo donde ya escuchan sus podcasts. Solo tienes que decírselo. You just got to tell them.